Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad como una forma de vida. Siempre contenidos de interés en la sala de Jairo. Nuestro invitado hoy es el doctor Wilson Caro Bedoya, gastroenterólogo. El doctor Caro Bedoya es egresado de la Universidad de Chile, es especialista en cirugía general y subespecializado en gastroenterología y endoscopia digestiva por la Universidad Central de Venezuela. Actualmente el doctor Wilson Gonzalo Caro Bedoya se encuentra dando consulta en CMI y en la clínica Endocirujanos, donde se enfoca en tratamientos como cirugía gastrointestinal, cirugía bariátrica, valor intragástrico, enfermedades digestivas, entre otros. Pero aparte de este currículum vitae profesional muy importante del doctor Caro, es un ser humano excepcional. Doctor Wilson, bienvenido a la sala de Jairo. Gracias por estar aquí. Primero que todo, es tan bueno hablar de estos temas que nos están ocurriendo en la humanidad, porque si hablamos, cuando los temas se hablan, digamos, se ilumina la verdad. Y conseguir la verdad entre todos es muy importante hoy. Yo creo que, no sé si hay otra mejor propuesta, pero si no nos metemos entre todos, a salvar y a conseguir unas propuestas, unos retos, unas metas, va a ser muy difícil. Bienvenido, ¿cómo le va y cuál es su experiencia de esta pandemia? Muy buenos días, Jairo. Muchísimas gracias por tus palabras y muchísimas gracias por invitarme a dar una opinión sobre los momentos coyunturales, no solamente de salud, sino de comunidad que estamos viviendo. Mi opinión es que estamos en una situación completamente divergente a lo que estábamos acostumbrados, que nos ha impuesto unos mecanismos tanto para la atención médica como para la atención de comunidad que van a ser diferentes y que creo que van a tomar tiempo en que se estabilicen y se vuelvan más eficientes, pero que creo que al final van a ser para mejoría de todo el contexto de prestación de servicios en salud. ¿Qué lo hace a usted pensar eso, doctor? Pues yo pienso que esta situación nos obligó a avanzar en cosas que normalmente no las vemos como a un futuro inmediato. La telemedicina creo que va a ser un gran aporte para ampliar la cobertura de prestaciones, sobre todo en áreas de la salud que tenían muy poca posibilidad de atención. Las citas con los especialistas y con los subespecialistas es uno de los grandes problemas que existen en la prestación de servicios y en el modelo de salud que tenemos nosotros basado en la Ley 100. Y una alternativa para mejorar esa oportunidad de evaluación es la telemedicina. Y eso se avanzó más en estos 2-3 meses que en los 10 años pasados en la aplicabilidad de este tipo de proceso para la atención de pacientes de áreas rurales, de áreas de difícil acceso o para la masificación, porque le facilita a los pacientes el contacto con los médicos, pero también nos facilitan los médicos el contacto con el paciente de una manera un poquito más dinámica. No reemplaza la evaluación presencial en algunos casos muy puntuales, pero sí mejora la oportunidad para muchos de los pacientes que llevan mucho tiempo esperando un concepto médico. Doctor Wilson, fue muy relativo ponerlo esto y además creo que complejo, es decir, ponerlo esto en términos de porcentaje. Pero, ¿qué porcentaje daría usted a la telemedicina ahora? Yo creo que no es de medir, porque depende mucho de comunidades. Como le decía Jairo, creo que en el área urbana
la telemedicina tiene menos impacto, pero en el área rural y en las zonas geográficas de difícil acceso, una gran cantidad de pacientes van a tener la posibilidad del acceso a una valoración, a una consulta, a una opinión médica que va a permitir, por ejemplo, una priorización de procesos, y esa priorización de procesos necesariamente puede beneficiar en que se le preste más atención a algunos casos particulares, que se priorice esa atención y que no se dilate cuando hay muchos casos en donde dilatar la oportunidad de atención lo que significa es perder la oportunidad de oro para que ese paciente salga adelante. Y creo que esta telemedicina, si se vuelve eficiente, obviamente amparada y articulada con los otros modelos de prestación de servicio, va a ser una oportunidad de mejora en la calidad de atención de muchos pacientes. Es decir, para eso necesitaríamos muy buena cobertura, ¿no? Muy buena tecnología en las áreas rurales, como usted señala. Doctor, después de esta sacudida, pues hay tantos comentarios, usted ve todo lo que pasa en estas redes sociales, que si uno se pone a poner atención, pues enloquece, porque de los mismos especialistas hay varias líneas, en todos los ángulos o en todas las acciones, los trabajos de la sociedad, digamos, hay unos que dicen una cosa, otros que dicen otra. Después de este sacudón, doctor Wilson, ¿realmente la infraestructura de salud en Colombia cómo está? Muchos dicen que la hemos encontrado muy débil. Otros que no, que hay algunos pilares fundamentales que nos pueden ayudar. ¿Usted cómo la ve? Sí, obviamente esto es una opinión personal, pero yo creo que existen fortalezas del modelo de atención que tenemos actualmente en Colombia, reconociendo que tiene aún muchas dificultades y que tiene muchos riesgos de prestación, no necesariamente por el modelo de salud, sino por el modelo administrativo de ese proceso de salud, y en eso estoy hablando de la corrupción avasalla y que hace mucho menos eficiente la prestación del servicio. Pero como modelo, creo que tiene fortalezas, tiene una estratificación de atención, tiene unos niveles de atención y tiene unas fortalezas en el aseguramiento universal de la mayoría de los pacientes. Eso cambió radicalmente la prestación del servicio en los últimos 25 años, y cuando uno miraba lo que significaba para un paciente hace 25 años exponerse a una enfermedad de alto costo y no tener ninguna oportunidad de atención, versus lo que sucede actualmente, donde una enfermedad de alto costo, con las limitaciones que tenemos, de todas maneras tiene la posibilidad de que el paciente tenga la posibilidad de atención, de dotaciones, etcétera. Y tiene unas limitaciones muy grandes, y gran parte de esas limitaciones era lo que planteábamos al principio de lo que estaba diciendo, y es que geográficamente hay mucha variabilidad y hay mucha heterogeneidad en la prestación. Sitios donde hay prácticamente ningún acceso a las posibilidades de salud, y eso es lo que tiene que cambiar. Pero lo que necesitamos, a mi manera de ver, y que es lo planteado en el modelo de salud, es una atención básica integral, universal. Necesitamos una atención por niveles, de tal manera de que a manera que se avance la complejidad del proceso terapéutico o diagnóstico, tengan los pacientes acceso a esos niveles de atención. Y en la última cúspide de ese pilar, pues estamos los que trabajamos con la medicina especializada y subespecializada, y en donde hacemos énfasis que muchas veces llegar a ese cuarto nivel no es fácil, pero que la tecnología podría ser una forma de universalización de ese proceso y que nos acerque a nosotros los especialistas a una medicina un poquito más eficiente, más rápida y más oportuna con los pacientes. Doctor Wilson Caro,
Usted hace una gran labor social porque me consta, atiende a personas de escasos recursos económicos en las patologías de la gastroenterología. Sé que atiende personas del CISBEN, atiende personas de estrato 1, 2, 3 en endocirujanos. ¿Se atrevería usted a decir qué cobertura tiene hoy la salud? ¿Qué porcentaje? Eso no hay de atreverse, eso está medido y el ministerio nos está retroalimentando todo el tiempo acerca de las coberturas. Y en este momento creo que la cobertura universal de los pacientes que pertenecen tanto al régimen contributivo como al régimen subsidiado es mayor del 90%. El que esté asegurado no significa necesariamente que tenga la atención adecuada. Simplemente es un aseguramiento, pero en eso es que tenemos que trabajar, que el aseguramiento signifique oportunidades de atención universales para todos los que tienen alguna modalidad de cubrimiento y que no haya diferenciación entre que sea un régimen subsidiado o un régimen contributivo. Eso, allá es donde debemos llegar, a una socialización de atención en donde todo el mundo tenga la posibilidad de tener la atención con calidad que necesita y que no haya discriminación entre un régimen contributivo y un régimen subsidiado. Hacia allá es la intencionalidad de todos los procesos y hacia allá debiéramos llegar. Sí. Doctor, eso está muy bien. Solo que la pandemia, como usted señaló hace un momento, de la corrupción, pues, ¿cómo? No sé, es que esto lo venimos tratando ya una cosa endémica y uno no sabe qué decir. ¿Cómo es que esto lo podemos organizar? ¿Cómo es que los corruptos los podemos ver, señalar, castigar? En fin, doctor, ¿cómo hacemos? No, es muy difícil. Es muy difícil por ahora decir cómo hacerlo. Lo que sí tenemos que señalar es que gran parte de los problemas de la salud o de la prestación de servicios de salud no está dada por los prestadores de salud, por finalmente los que somos los trabajadores de salud, ni por las instituciones en salud. Gran parte del problema está en los administradores de la salud. Y los administradores de la salud son los que han vuelto este proceso muy ineficiente. Y mientras haya grandes recursos, va a haber oportunidad de que sobre esos recursos haya la corrupción que quieran y el Estado, como Estado de Derecho, lo que debería estar es muy atento a que todo el que quiera tener la oportunidad de aprovechar estos recursos, que si llegaran a los servicios de salud, a los sistemas de atención de los pacientes, tendríamos un servicio muchísimo más eficiente, con menos quejas, con menos oportunidad, a todos los niveles, tanto para los pacientes como para los que trabajamos en el gremio de la salud. Doctor Wilson, diríamos que esos administradores de la salud también ha hecho de las suyas con los trámites, es decir, porque hay unos trámites demasiado engorrosos y en ese camino de tramitología es donde se presta para hacer cosas indebidas. Pues Jairo, yo tengo la impresión de que hay las dos visiones. En principio también tenemos que aceptar que los recursos son finitos, que no hay ningún sistema de salud que tenga recursos infinitos para la prestación de servicios y que en eso obliga a la racionalización de los gastos en la prestación de servicios de salud. Y aquí se han cometido muchos pecados porque, a mi manera de ver, y esto es una opinión personal, muchas de las demandas por atención de servicios de salud no tienen nada que ver con los servicios de salud. Sin embargo, la justicia obliga a que gran porcentaje de los recursos de salud se vayan en la atención que no corresponden a eso. Y me refiero que tenemos muchos ejemplos de pagos de viajes con acompañantes porque el paciente no se puede desplazar solo, el uso de tecnología que no ha sido demostrada y que genera
unos sobrecostos altos para las empresas aseguradoras, la no racionalización de protocolos de atención que hacen que muchas veces se escale a los tratamientos de más alto costo sin haber utilizado los de costo menor, y eso pues de alguna manera impacta en los recursos. Pero del otro lado está de que algunos de esos recursos sí llegan y son desviados para, pues básicamente, no situaciones que debieran que ver con la salud, y estamos hablando de, yo creo que hay mucho componente político en las decisiones administrativas de la salud, y de donde haya política necesariamente hay desviación inadecuada de recursos. Doctor Wilson, antecitos de la pandemia se estaban entregando unos dineros muy directos a los administradores de la salud. No sé si esto coherente con la ley de punto final. ¿Eso se paró necesariamente o sigue? No, eso continúa y esa es una política de Estado. La ley de punto final es una manera de decir reempecemos nuevamente con todas las deudas. Lo que pasa es que esa ley tuvo grandes logros, pero también dejó muchos vacíos, en donde a algunas instituciones prácticamente les dijo no les vamos a pagar, sino simplemente recomencemos, y que, por ejemplo, dejó por fuera muchas de las instituciones estatales que ya estaban quebradas, y lo que hicieron fue liquidarlas, y al liquidarlas, pues se empieza de cero, pero todas las deudas con el personal prestador de servicios, pues fueron de muy difícil recobro. Y tenemos muchos colegas, tanto en la parte médica como en la parte de enfermería y todos los servicios asociados, que quedaron con deudas que ya no van a ser pagables con la ley de punto final. Es decir, cuando se liquidaron esas cargas que tenían esas empresas, esas administradoras, pues son cargas que... Pues la empresa desaparece. La empresa desaparece, entonces ya no tiene dónde llegarle recursos y ya pues no le llegó nada de la deuda que había previa para eso. Sí, sí, sí. Y los que estaban esperando la plata son los que quebraron. Son los que quedaron damnificados de empresas que desaparecieron, que ya no existen. ¿Y el seguro de la salud, FOSIGA, no interviene allí? No interviene. El FOSIGA es una entidad que está para otro tipo de aseguramiento, para la garantía de prestación de servicios, sobre todo en el alto costo, y eso es otra modalidad, no es para la contratación de servicios ni para el recurso humano. Hoy, por ejemplo, doctor, un servicio de un profesional, de un especialista, de un subespecialista como usted, hace su servicio, ese es su trabajo profesional, se preparó para ello. ¿Cuándo a usted le revierten su dinero de sus honorarios? ¿En qué tiempo? Tal y como está la situación actual, y me refiero al régimen contributivo, sobre todo del contributivo EPS, no del contributivo prepagado, la normalidad de pagos está entre 90 y 120 días después de presentar una factura de prestación de servicio. Uy, doctor, pero 120, ¿quién trabaja así? Casi todo el gremio de la salud trabaja así. Sí, pero, doctor, 120 días, imagínese usted. ¿Ah? Que mucho tiempo, ¿no le parece? Sí, es que esa es la gran queja en la prestación de servicios, porque la mayoría de los prestadores del régimen contributivo, que son los que en algunos escenarios trabajamos por prestación de servicios, pues la retribución o el pago en promedio es 90 y 120 días, y en algunas ocasiones más. Bueno, doctor, pues yo creo que este tema lo tenía que tocar con usted antes de hablar realmente ya de la parte de su especialidad y preguntarle
dos o tres cosas puntuales. Pues, bueno, vamos a ver cómo tomamos esto, cómo hacemos el balance. Me preocupa, pues, lo que usted nos acaba de decir, ese tiempo, y me preocupa que todavía no tengamos la ruta, ¿no? Que todavía no tengamos la bitácora para llegar donde debemos llegar, a un derecho fundamental como es la salud. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Cooperando somos más fuertes, porque con la compañía de más de 250.000 personas logramos las metas más grandes. Coomeva nos facilita la vida. Nuevas galletas craqueñas Fibra Miel, Colombina 100%, deliciosas, con fibra y sin colorantes ni saborizantes artificiales. El sabor es infinito. Doctor, con esto de la pandemia, psicólogos y psiquiatras han hablado mucho sobre el asunto emocional. Y el asunto emocional tiene en el estómago un componente muy interesante. ¿Qué tantos pacientes por esta situación emocional han llegado, usted ha tenido que atender, que han tenido problemas estomacales justo por ese desequilibrio emocional? Jairito, para nadie, pues para todos los que trabajamos en el área de salud, y sobre todo en el área de salud digestiva, sabemos que el tubo digestivo es una unidad de funcionamiento desde la boca hasta el ano. Y que ese tubo de funcionamiento depende de muchos factores, pero que hay dos factores que son predominantes en ese funcionamiento. Uno tiene que ver con sus hábitos de alimentación, y en ese aspecto de hábitos de alimentación, pues tratamos de omitir calificar alimentos como buenos o malos, sino que nuestra tarea, la gran mayoría de las veces, es hablar de tolerancias alimentarias. Y las tolerancias alimentarias, finalmente, quien las define es el paciente. Él es el que determina qué alimentos le caen bien o le caen mal. Pero esa es una tarea muy individual y de mucho aproximación personal y terapéutica. Y el segundo componente es el componente emocional. El funcionamiento digestivo depende mucho de una serie de neurotransmisores que son los mismos que efectúan las funciones del sistema nervioso central. Y cuando el sistema nervioso central está alterado por cualquier situación y cuya manifestación pueda ser estrés, ansiedad o depresión, finalmente esos neurotransmisores producen una neuromodulación en el tubo digestivo y ese tubo digestivo se altera. Y esa alteración genera una infinidad de síntomas de mal funcionamiento digestivo y comprometen no solamente al estómago, puede componer cualquier área del tubo digestivo, puede comprometer el área biliar, y hay un punto particularmente sensible del componente emocional que es el colon. Y de hecho, uno de los diagnósticos más frecuentes de los trastornos funcionales digestivos es el colon irritable o síndrome de intestino irritable, cuya generación en gran parte está dada por esos desequilibrios emocionales que finalmente se somatizan principalmente en el funcionamiento colónico. Doctor Wilson, entonces, usted va a tener que tener cuatro manos, porque la gente emocionalmente está mal. Eso no lo podemos esconder. No, y no podemos esconder que no solamente haya problemas digestivos, hay problemas en toda parte. El área que nosotros manejamos, que es la salud digestiva, pues sí, tenemos una avalancha de pacientes con exacerbación de síntomas, y esa exacerbación de síntomas va muy ligada a su componente emocional, a su componente de salud mental. Y como tal, pues la tarea nuestra es hacer evaluaciones para no simplificar, simplemente decir esto es emocional, sino que en algunos casos vamos a encontrar patología orgánica que es evidente y que necesita tratamientos
muy orientados al origen de la causa. Pero también tenemos la tarea de determinar o de percibir si gran parte de esos problemas de funcionamiento digestivo tienen un origen emocional, dar las explicaciones, porque lo que más quiere el paciente es que le expliquen y le garanticen que no estamos omitiendo un diagnóstico con base a simplemente decir que todo lo que está sintiendo es producto de su estrés o ansiedad. Doctor Wilson Caro Bedoya, cirugías, procedimientos en su especialidad en la gastroenterología, ¿cómo se están realizando? Porque pues todo se paralizó con relación a que camas, UCIs y demás estaban para la pandemia. Entonces, ¿esto se ha vuelto a programar, por ejemplo, en endocirujanos? Sí, Jairo, desde hace 2 semanas en la mayoría de los escenarios se ha comenzado a reactivar. Durante 2 meses hubo la oportunidad de solamente hacer el paciente estrictamente urgente, pero ya en este momento que conocemos mucho el comportamiento y de las pautas y protocolos que se deben tener para la prevención, se nos ha permitido comenzar a ejercer con unos cambios muy radicales en cuanto al número de pacientes, a los protocolos de atención, a los equipos de protección personal, tanto del paciente como de los médicos, pero ya en el campo nuestro, que es la cirugía gastrointestinal y la salud digestiva, pues ya estamos teniendo la oportunidad de hacer consultas presenciales, ya tenemos la oportunidad de programar algunos procedimientos endoscópicos y ya estamos programando nuevamente la cirugía gastrointestinal y bariátrica, cumpliendo con todos los protocolos, cumpliendo con toda la seguridad, pero obviamente tratando de ser todavía muy prudentes en que si no es estrictamente necesario y que si el paciente puede diferir un poquito estos procedimientos, pues todavía es recomendable no saturar los servicios de salud, sino darnos un poco más de margen de tiempo mientras se estabilizan las cifras de la famosa curva, del famoso pico, que por epidemiología aún no hemos llegado. Pero es decir, doctor, una persona que tenga un fuerte, fortísimo dolor de estómago en este momento, ¿es atendido en una urgencia? Sí, claro, claro. Siempre, nunca se dejaron de atender las urgencias. Se priorizaron obviamente las urgencias con mayor riesgo, con mayor impacto, y esta era una de las tareas que se vivían en el servicio de urgencias día a día, tratando de discriminar o de discernir cuál era el paciente que tenía una patología que ameritaba una atención prioritaria y cuál no. Y ahorita lo que estamos haciendo es entrar poco a poco y lentamente en la atención del paciente ambulatorio no urgente, pero pues entendiendo que hay personas con problemas de salud que ya llevan 3 meses esperando una opinión para avanzar en la terapia que les ayude a salir del problema digestivo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Y hay mucha gente, mucho paciente represado en eso? Sí, claro, tenemos muchas represas, pero no podemos correr a desbordarnos en la atención de pacientes, sino que es cumpliendo esos protocolos. Aún estamos estableciendo algunos límites de edad, le estamos pidiendo a los pacientes de 70 años o más que si no es imperioso urgente, todavía debiéramos esperar un poquito más, que los pacientes que tengan algún tipo de contacto estrecho con pacientes sintomáticos respiratorios, que por favor nos lo hagan saber para darles un estilo de atención diferente, y ahí es donde la telemedicina puede tener alguna oportunidad de atención, que si el paciente tiene algún tipo de contacto o evidencia de contacto con pacientes positivos, pues que nos lo haga saber para también establecer unos protocolos de atención y sobre todo para la utilización de equipamiento que proteja a todo el personal que le va a servir o que le va a dar la atención. Pero todo eso ya lo tenemos, Jairo, ya afortunadamente ya conocemos, ya hemos aprendido a utilizar los equipos de protección personal
y tenemos la posibilidad de que en muchos de los escenarios, en casi todas las clínicas, ya se estén atendiendo pacientes, no solo del área nuestra en la salud digestiva, sino en todas las áreas. Es decir, usted ya está dispuesto todo el tiempo en CMI, en endocirujanos. Sí, ya estamos dispuestos, obviamente con limitaciones. Aquí en el Centro Médico Imanaco hay unos protocolos muy estrictos para el tiempo de citas entre paciente y paciente, con la posibilidad de que la mayoría de los pacientes, por ejemplo, vengan solos, sin acompañante, para disminuir las áreas de concentración de pacientes, cumpliendo unos protocolos de desinfección en los consultorios y en las áreas comunes entre paciente y paciente. Y te puedo decir que eso pues está garantizando pues la bioseguridad de nuestros usuarios, pero al mismo tiempo eso nos pone en que la atención de ese tipo de protocolos hace que la atención sea mucho más demorada y que la cantidad de pacientes que podamos ver por jornada de atención sea muchísimo más reducida. Por decirte algo, en promedio se están viendo 2 pacientes por hora y eso pues de alguna manera hace que la oportunidad de valoraciones esté muy desplazada hacia el tiempo, es decir, la oportunidad de citas todavía está muy demorada. Doctor Wilson Caro Bedoya, un placer. Gracias por estar en la sala de Jairo, muy amable. Al despedirlo le quiero hacer esta pregunta también para nosotros tener, digamos, fluidez de conceptos, ¿no? ¿Cómo hacemos para empoderar este país? ¿Cómo hacemos para mejorarlo? ¿Qué opinión tiene usted o qué nos podría decir? ¿Cuál es el punto clave para mejorarlo? El que tenga esa respuesta, Jairo, está cerca del Nobel, tal vez, pero ya igual, como son opiniones personales, yo pienso Sí, que claro. nosotros necesitamos ser mejores personas. Y ser personas significa tener educación y tener ética y tener integralidad en nuestras acciones. Y eso necesariamente personas de ese calibre van a ser buenos profesionales, van a ser buenos en su entorno familiar y sus acciones siempre van a ir orientadas hacia el mejoramiento de todos los que los rodean. Cuando las personas no piensan en comunidad o en familia y solo piensan en sí mismos, es que son más proclives a desviarse del bien común. Y desviarse del bien común es aprovecharse posiciones, aprovecharse del poder que da la política y la toma de decisiones para un aprovechamiento unipersonal y no de comunidad. Y ahí es donde perdemos el año, porque ahí es donde se pierden todos los esfuerzos que en teoría debieran ser muy eficientes, pero por una sola persona que no esté engranada en esa situación de ética, se pierde mucho. Sí. Educación desde la familia, desde la escuela, desde el colegio, desde la universidad. Educación, sí, una formación. Educación en valores. Educación en valores, Jairo. Ética. En valores de la familia, de esto. Y yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande para que todos que vivimos esta pandemia, sí, y que nos permitió, y es también una opinión personal, tener un espacio familiar que muchas veces no teníamos, nos permitió valorar nuevamente lo gratificante que es educación en familia. Así es. Doctor, reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias, muy amable. Jairito, un abrazo para ti. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por dar unos conceptos muy personales, sí, claro, pero que son los que yo creo que tenemos que defender. Así es. El doctor Wilson Caro Bedoya, gastroenterólogo, CMI, endocirujanos,
de una gran experiencia, un gran bagaje, y esto sí lo digo de manera personal, de verdad, desde mi corazón, una excelente persona, un gran ser humano. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad, como una forma de vida.